Buenas noches, amigos. Una nueva emisión de Extraños en la Noche, acá por la señal de Canal 2. Joaquín Millón Quintana es el fiscal anticorrupción de la provincia. Con él vamos a estar conversando en el primer bloque. Quizás lo saquemos momentáneamente y quizás por un paréntesis sobre las cuestiones que él tiene en carpeta hoy, la que lo están ocupando de mucho tiempo. Pero sí queremos hablar con él sobre qué nos pasó a los argentinos, que hoy por hoy la corrupción ya no es novedad. ¿Y por qué la necesidad de tener especialmente una Fiscalía Anticorrupción? Que creo que haber llegado a esta instancia de tener una Fiscalía Anticorrupción habla muy mal de nosotros como sociedad. Así que les propongo una brevísima pausa y ya está sentado con nosotros Joaquín Millón Quintana. Lo habíamos anunciado, Joaquín Millón Quintana, muchas gracias por estar en estos Extraños en la Noche. Muchas gracias por la invitación. Cuando lo presentábamos, usted decía que tengo la sensación de que habla muy mal como sociedad que tengamos que tener, no solamente en Jujuy, sino prácticamente en todo el país, una fiscalía especial para casos de corrupción. Como que la corrupción nos ha desbordado y no tenemos respuesta para dar. Yo por el contrario pienso que una política anticorrupción, un organismo especializado anticorrupción, es algo elogiable en el sentido de que, entre otras cosas, la lucha contra la corrupción, organismos especializados, técnicos, organismos de control vinculados a estos temas son requerimientos básicos y este es uno de los aspectos por los cuales se lucha contra la corrupción y se busca más transparencia pública. Muchas empresas e inversiones extranjeras requieren para invertir en un país, en una provincia, por tanto, exigir al Estado, digamos, tenemos organismos especializados de distinto tipo, por ejemplo, tenemos la UIF, que es un organismo técnico especializado, la unidad antilavado, el organismo antilavado por excelencia, es un organismo especializado y una exigencia específica de la GAFI, que vendría a ser el organismo internacional que determine este tipo de exigencias. Pues yo no me imagino Dinamarca con una fiscalía anticorrupción. Probablemente tienen organismos, y fíjate que incluso las empresas han instituido agentes de compliance para ver la corrupción interna de las empresas. De hecho, el año pasado, desde la Oficina Anticorrupción, junto a diferentes empresas jujeñas, ofrecimos un programa para prevenir la corrupción adentro de las empresas y de las empresas en relación al gobierno. Digamos, el compliance de empresas, el compliance, si querés, digamos, tiene un nombre muy fuerte, si se quiere, la Oficina Anticorrupción, pero uno debería entenderla como una agencia para que el gobierno ajuste sus políticas a una conducta transparente, ética, que no involucre violaciones a la ley de ética pública u otros acciones o delitos mucho más graves. Ahora, la fiscalía que usted está al frente tiene que trabajar sobre los hechos ya consumados en el pasado, trabaja en tiempo real. Justamente la Oficina Anticorrupción trabaja de miras al pasado y hacia adelante. Recibimos denuncias de particulares, remisiones de expedientes de distintos organismos públicos, ya sea del presente y del pasado, y tenemos denuncias tanto de funcionarios actuales como de funcionarios del pasado. Todas ellas reciben igual tratamiento. Obviamente algunos expedientes requieren mayor prueba y requieren mayor especialización, pero todos, tanto el pasado como el presente, están bajo la lupa de la Oficina Anticorrupción. Ahora, ¿cómo hace? A ver, con el pasado más o menos lo tenemos en claro, ya vamos a charlar un poquito de eso. ¿Y con el presente cómo se hace? A ver, hemos planteado muchas veces en los micrófonos de Radio 2, funcionarios del actual gobierno provincial que atendían los dos mostradores. Él estaba de un lado contratando y del otro lado siendo el proveedor del Estado. Bien, estos casos, en cuanto la oficina toma conocimiento, ya sea a través de denuncias, ya sea a través de actuaciones de oficio, cuando conocemos un caso a través de los medios, hemos abierto este año muchas actuaciones de oficio en relación a, por ejemplo, audios difundidos, etcétera, videos, etcétera. En esos casos iniciamos una investigación y de miras también al futuro la oficina despliega prácticas de prevención. Hemos ofrecido diferentes
eventos en donde tratamos de capacitar a los funcionarios actuales, actualmente en funciones, y agentes de distinto rango de la administración, al efecto de prevenir posibles casos de corrupción. Cuando se presenta uno de estos casos, la oficina lo analiza y determina si hay incompatibilidad o algo por el estilo, y de allí se le da la oportunidad del descargo al funcionario, y en caso de que las pruebas aportadas para desvirtuar las conclusiones a las que la oficina ha llegado, podemos llegar a una denuncia penal o a iniciar o recomendar un sumario administrativo. Un ejemplo, Sí. Un funcionario que dice, señor Govia, usted le está vendiendo empanadas a su propio ministerio. Sí. Ah, no, yo no tengo nada que ver, eso es de mi mujer, ese negocio. Bien. Es una respuesta, o yo no tengo nada que ver, es de mi hijo, dicen. Bien, en ese tipo de casos, digamos, lo debería conocer con más exactitud. De hecho, creo que en algún momento lo planteaste. En la radio, si querés fuera del aire me lo planteás y abro un expediente. Pero en ese caso, obviamente, si el negocio es administrado por su mujer, puede darse al menos una incompatibilidad en abstracto, y habría que estudiar el caso para ver si esto implica una contradicción a la ley de ética pública. Esto lo tenemos que dictaminar en un expediente en concreto. A ver, un caso puntual. Sí. Cuando se hace la Cena Blanca el año pasado, me acuerdo que Luis Medina Sar era el organizador, le preguntamos al aire quién eran las empresas proveedoras para Cena Blanca, y dice, miren, no hay una sola empresa porque la capacidad es enorme lo que hay que tener, se contratan 3 empresas. Una de las empresas contratadas era la del secretario de Turismo, de Ciufi. ¿Ahí hay una incompatibilidad o no? Bien, voy a en este momento, a partir de esta... Claro, pero eso es información pública, digamos. A partir de este señal... No, es que yo no tenía conocimiento, obviamente no puedo indagar acerca de todas las posibles incompatibilidades habidas y por haber, pero a partir de esta conversación puedo iniciar un expediente. Digamos, no tenía conocimiento de esto, y hay que determinar si en el caso se produce o no una incompatibilidad. Digamos, hay que determinar si lo que se estaba proveyendo tiene que ver con las funciones que esta persona lleva adelante. Por ejemplo, estos son los principios abstractos para juzgar el tipo de incompatibilidad que estamos hablando. Es decir, por ejemplo, si se trata de una empresa de turismo, por ejemplo, si el secretario de turismo está contratando con su propia empresa, en ese caso hay un caso, hay un caso claro de incompatibilidad. Ahora, ¿cómo se hace para enseñarle a los funcionarios las buenas prácticas, las buenas formas? ¿Alcanza con capacitaciones, con esto, o hace falta otras herramientas? Creo que la Oficina Anticorrupción está haciendo bastante en el sentido de los efectos simbólicos que está arrojando con el tipo de denuncias que estamos llevando adelante. Esto genera ciertos desincentivos en los funcionarios, y esto es a lo que apostamos, para incurrir en posibles casos de conflicto con la ley de ética pública o con el Código Penal en los delitos que corresponden a la administración pública. En general, creemos que la labor preventiva también se produce con nuestra labor investigativa y persecutoria de posibles casos de corrupción. Obviamente nos hace falta muchísimo tiempo, no podemos pensar en una receta mágica de resultados instantáneos. La corrupción arraiga o tiene raíces en prácticas colectivas que incluso se relacionan con nuestras prácticas colectivas como comunidad política y no solamente de los funcionarios públicos, y hay que apostar a un cambio cultural más fuerte. De hecho, tenemos planteado este año comenzar a dar cursos en escuelas, porque creemos que son los jóvenes quienes deben instar a estos cambios. La idea de la oficina es crear virtudes cívicas en los jóvenes, y tenemos eso planteado en diálogo con el Ministerio de Educación. Esto es uno de los proyectos que tenemos en carpeta para este año. Cuando se habla de corrupción uno se imagina a López tirando los bolsos por arriba de la pared, o no sé, o acá en Jujuy Jiménez cortando los árboles de un lugar que no se puede. Pero también es corrupción cuando un agente de la administración pública, cualquiera sea su rango, cobra viáticos que no corresponde. Así es. Sí. O sea, esas pequeñas cosas también son hechos de corrupción. Obviamente, digamos, aquí hay una situación dilemática, que es preocuparse por los grandes casos de corrupción estructural o bien por los casos más simples de corrupción o más cotidianos de corrupción, que por ejemplo las coimas a un policía o el ofrecimiento
un ofrecimiento de dádiva simple o el cobro de lo que señalabas, de viáticos. Aquí hay dos alternativas posibles y dos incluso teorías posibles. Probablemente algunos dicen que la corrupción hay que atacarla desde los incumplimientos más simples a la ley, que son en definitiva los más graves y los que más afectan nuestras virtudes cívicas comunitarias. Ahora, en un contexto en donde hemos advertido desde la Oficina Anticorrupción situaciones endémicas de corrupción, matrices de corrupción estructural, en donde denunciamos fraudes por millones de pesos, debíamos, por lo menos en un primer momento, darle primera atención a estos grandes casos, porque nos parecían significativos, que además se trata de un entramado que podemos entender que se manifiesta a nivel nacional en distintos puntos. Digamos, el caso de la obra pública, específicamente de viviendas, hemos tenido manifestaciones en distintos lugares. El caso Sueños Compartidos es uno, casos de Mendoza es otro, digamos, en casos similares al de Jujuy, quizás no con las particularidades que tenía el caso jujeño, en donde veíamos el uso del derecho a la protesta, si se puede llamar a eso, el derecho a la protesta, como un mecanismo extorsivo o como un mecanismo para requerir mayores asignaciones financieras para seguir nutriendo una matriz que al final del día era una matriz delictiva. Ahora, estas virtudes cívicas que usted hace mención, ¿se las logra con mayor control social o con mayor control policíaco, de fiscalía o judicial? Yo personalmente creo que la creación de virtudes cívicas se generan desde la educación, es decir, desde que los jóvenes empiezan a generar hábitos contrarios a las prácticas colectivas arraigadas en las culturas, y que esto pueda provocar un cambio a futuro. Por eso pienso que la creación de la Oficina Anticorrupción, la mala noticia es que no va a generar un cambio instantáneo, un cambio inmediato. Creo que tenemos que apostar a generar mayor legitimidad a nuestro organismo, mantener esta legitimidad que entiendo hemos ganado gracias al equipo de gente que trabaja junto a mí. No soy de la idea de pensar que la persecución penal pueda solucionar los efectos de la corrupción endémica, no obstante arroje incentivos fuertes a los funcionarios para digamos, acordar sus conductas a la ley. Usted mencionaba en empezar a trabajar con el Ministerio de Educación y creo que es esencial eso, ¿no? ¿Los chicos pueden absorber estas nuevas prácticas y mejores prácticas ciudadanas? Bien, son distintos los programas y proyectos que se han iniciado desde la propia Oficina Anticorrupción Nacional. ¿Son programas que se están implementando en otro lado? Son programas que se están implementando en otro lado, todavía no los hemos iniciado acá, debido a que somos obviamente un organismo muy joven y teníamos muchas cosas que resolver, entre ellas poner en marcha el sistema de la Ley de Ética Pública y otras deudas más que tenemos para poner completamente en marcha la Ley de Ética Pública. Pero creemos que podemos replicar estas experiencias exitosas de otros organismos. La OA Nación tiene un programa específico sobre eso. De hecho hemos tenido un intercambio con ellos y estamos en permanente intercambio con estas experiencias, en donde capacitadores van a las diferentes escuelas y otorgan una suerte de instrucción cívica orientada a prevenir la corrupción y a prácticas transparentes. En esta administración uno de los escándalos más resonantes, escándalo lo digo muy entre comillas para darle un calificativo nada más, es el famoso caso de los audios, que involucraba a un supuesto personaje que supuestamente trabajaba dentro del gobierno, después se supo que no trabajaba, un proveedor que no sabemos si es tal. ¿En qué instancia está todo este proceso? Bien, hablo del audio de donde está Insausti, un tal Baigorria. Sí, sobre este caso creo que hay que distinguir dos cuestiones fundamentales. Por un lado, el requerimiento, el presunto requerimiento de dádivas que habría realizado esta persona que supuestamente ha sido identificada como Baigorria, y del otro lado quien sí se ha reconocido como el autor de la grabación, que es el señor Insausti. Lo dijo ante el fiscal. Lo dijo ante el fiscal y lo dijo ante la Oficina Anticorrupción.
Sobre ese caso en particular nosotros iniciamos una denuncia, el fiscal Lozano abrió una investigación de oficio también, al igual que nosotros. En este momento el caso, debido al momento en que se produjo el hecho, lo tiene el fiscal Kusel. Se están llevando adelante medidas probatorias vinculadas al audio en cuestión, pero por otro lado corre otra investigación a cargo de Lozano y una en particular de la Oficina Anticorrupción en relación a las supuestas irregularidades que tendrían las obras de las que se habla en ese audio. Recientemente, la semana pasada, hemos obtenido un dictamen de la Dirección Provincial de Vialidad señalando que las advertencias que había hecho el arquitecto Chiveta respecto de una de esas obras eran correctas. El dictamen de Vialidad las amplía, tomaron muestras, yo mismo supervisé las medidas probatorias que llevó adelante o el examen que llevó adelante la Dirección Provincial de Vialidad. Hicieron 8 pozos en los lugares donde las obras se debían realizar y en este momento estamos evaluando este dictamen emitido por Dirección Provincial de Vialidad. Básicamente lo hicimos o lo pedimos para tener una segunda opinión respecto del examen técnico que había requerido Chiveta en su momento. Y en esa instancia estamos. Además, en la Oficina Anticorrupción tenemos alrededor de 40 expedientes con irregularidades similares al que este expediente de Inver se había conglobado. Lo separamos dada la urgencia de una respuesta, dada la trascendencia pública que había adquirido el audio, y pronto también tendremos resultados acerca de ello. La Oficina Anticorrupción ahora está funcionando de una manera, digamos, en algún sentido acumula expedientes vinculados a distintos aspectos en donde pueden haber irregularidades administrativas graves que involucren casos o no de corrupción, y lo que hacemos es además de determinar si existe un ilícito penal o un incumplimiento de la ley de ética pública que pueda exigir un sumario administrativo, lo que hacemos a su vez, y por eso conglobamos expedientes, es hacer recomendaciones a los organismos para evitar futuros casos de este tipo. Y en caso de que ustedes entiendan que se puede tipificar un delito penal, ¿la oficina se presenta como actoría civil dentro de la causa o no? La facultad que nos otorga la ley es, además de presentar la denuncia en casos en donde hayamos advertido un posible caso que pueda ser denunciado ante un fiscal, tenemos la facultad de constituirnos como querellantes. No, digamos, tenemos la facultad, es decir, no lo hacemos en todos los casos, lo hacemos en los casos que son complejos y donde podemos aportar mayor prueba. Y esto lo hemos hecho en muchos casos. ¿La velocidad que tiene la Oficina Anticorrupción es la que a usted le gustaría? Es la que a mí me gustaría, por supuesto. Sí. Obviamente... Digamos que es una oficina a su medida, digamos. Es obviamente, bueno... usted la creó, usted la formó. Sí. Obviamente, digamos, se nos puede exigir de la ciudadanía, y está bien que nos exijan mayor celeridad, pero todos los casos, de hecho estamos programando un evento en los próximos días para tratar de distinguir el tipo de investigación que hace el periodismo, o que debería hacer el periodismo, el tipo de investigación que hacen los organismos de control como la auditoría, la Oficina Anticorrupción, el tipo de investigación que hacen los fiscales y el tipo de investigación que hacen los jueces, para en algún sentido dirimir o tratar de explicar las diferencias que se exigen y se requieren en cada caso. Obviamente podemos y debemos otorgar respuestas más rápidas. Ahora trabajamos al máximo de nuestras capacidades. Son muchas las denuncias que recibimos. En lo que va del año solamente hemos recibido alrededor de 50 denuncias en lo que va del 2017. El año pasado recibimos 109. Ten en cuenta que estuvimos sin oficina aproximadamente hasta junio del año pasado. Ahora, la velocidad que usted le imprime a la oficina ¿es directamente proporcional a la velocidad que tiene el Poder Judicial? El Poder Judicial, por eso la necesidad de discutir estos asuntos, creo que en los casos en donde hemos intervenido, si uno hace un análisis relativo, es decir, comparativo a otras investigaciones llevadas adelante por otros poderes públicos, por otros fiscales, las causas en las que hemos intervenido creemos que tienen la velocidad necesaria. Hay que considerar, y es relevante entenderlo, que
las partes denunciadas tienen y pueden ejercer su derecho a la defensa, y eso enlentece el paso de la justicia. Cuando usted se sienta frente a los expedientes y empieza a trabajar, y obviamente usted es un hombre que está en la función, lee los diarios, escucha la radio cuando puede, o ver eventualmente algún programa de televisión, ¿cuánto influye los medios de comunicación a la hora de usted trabajar en el expediente? Bien, le comento... Y acá hago la distinción, ¿no?, de lo que decía en su momento Felipe González. Una cosa es la opinión pública y otra es la opinión publicada. Sí, exactamente. Justamente hay que distinguir allí, digamos, en la Oficina Anticorrupción, y quizás por eso se nos tacha de lentos, o nos han dicho que no tenemos en algunos casos la suficiente rapidez o agilidad. Digamos, tengo que distinguir que cada sujeto detrás de cada sujeto denunciado hay familias, hay muchas personas involucradas, hay sensibilidad involucrada. Por tanto, al momento de dictaminar nosotros y llevar un expediente a la sede judicial, estamos seguros de lo que estamos diciendo. Lo hemos ponderado con la suficiente cautela, y este es el tiempo que necesitamos para hacerlo correctamente. Lo que la prensa pueda decirnos respecto de cómo debíamos opinar en un caso, obviamente no tiene un peso específico en nuestra decisión. ¿No influye o no debería influir? No influye y no debería influir. Es decir, obviamente sí nos interesa las investigaciones que hace la prensa en relación a posibles casos de corrupción en donde nosotros deberíamos intervenir, y en ese sentido articulamos de una manera el trabajo de la prensa, y el trabajo de la Oficina Anticorrupción se articula. Ahora, una vez ingresado el expediente a la Oficina Anticorrupción, ese diálogo en algún sentido se interrumpe mientras la prensa no aporte pruebas diferenciales o que hagan diferenciar la investigación de la Oficina Anticorrupción. A prima facie usted tiene mucho más posibilidades que nosotros de conseguir elementos de prueba. Por supuesto, nosotros tenemos muchísimas facultades. De hecho, la ley de creación de la Oficina Anticorrupción nos da muchísimas más facultades de los que les da a los periodistas. No obstante, en Jujuy tenemos una nueva ley de acceso a la información que los periodistas, y eso también me interesa indagar y hacer una jornada en donde... Acá le hago un paréntesis porque fui muy crítico en esto. La ley está, la decisión política del gobierno está, lo que no está es la información todavía, ¿no? Uno entra a la página de Gobierno Abierto y dice no hay datos, no hay datos, no hay datos, no hay datos. Bien. O sea, insisto, la ley está, la voluntad está, lo que no está es el resto. Quizás es un problema operativo, pero no sé. Sí, mire, como en relación a la ley de acceso a la información, tenemos que recordar, incluso pensemos en la ley de ética pública vieja. No, creo que hay que darle un tiempo también a las instituciones a que se adapten, a que capturen la lógica de lo que es un gobierno abierto. El gobierno ha creado una agencia especializada de gobierno abierto en el seno del Poder Ejecutivo, que creo que en poco tiempo va a ponernos en un lugar diferencial. Si se quiere, para dar un ejemplo, que creo que es lo suficientemente ilustrativo, hoy Jujuy es la provincia que mayor accesibilidad a las declaraciones juradas, al contenido a las declaraciones juradas tiene en el país. Si usted consulta declaraciones juradas en otras provincias, va a ver que o le piden que se loguee y explique los motivos, que ponga su DNI. Yo pedí para testearlo en un análisis que estamos llevando adelante desde la oficina, pedí la de Macri, tuve que poner mi DNI, los motivos, mi profesión, etcétera, etcétera. En otros casos uno tiene que presentar un escrito. Digamos, creo que hay que darle tiempo... No, acá es directamente, no preguntan nada acá. Creo que hay que darle tiempo a las instituciones y a las leyes para que cobren sus efectos. Digamos, creo que tenemos una ley de avanzada, obviamente los efectos prácticos los tenemos que jugar, también junto a la existencia de esta ley, pero creo que se está haciendo mucho desde el Jujuy por la transparencia y el buen gobierno. Ahora, es completamente correcto que desde la prensa se exija más al gobierno, se nos exija más a los funcionarios, incluso a la Oficina Anticorrupción, que es un organismo independiente del gobierno, para que hagamos más rápido y mejor nuestra tarea. ¿Costó mucho que los funcionarios públicos presenten las declaraciones juradas? Fue un tanto difícil, porque yo tenía la obsesión de tener el 100% de los funcionarios obligados con las declaraciones juradas completas.
Además tenía desafíos particulares la ley de ética pública nuestra, porque exigía relevar las declaraciones de aquellos sujetos que hayan ocupado cargos públicos en los últimos 10 años. Nos manejamos, en lugar de sancionar, en lugar utilizamos un mecanismo o bien de ampliación de plazos y de intimaciones permanentes, y gracias a eso hemos tenido el 100% de cumplimiento. ¿Sabe cuál va a ser el mejor síntoma de que estamos cambiando como sociedad, como provincia, hacia una provincia más transparente, más previsible? El día que usted no tenga tiempo de trabajar porque los funcionarios lo llamen para preguntarle si las cosas que están haciendo es el camino correcto o no, ¿no? Que no tengan purito, decirle, oiga, estoy por hacer esto, ¿se puede o no se puede? De hecho, muchos organismos nos consultan de manera formal, otros de manera informal, respecto de actos que pretenden emprender. La Oficina Anticorrupción en poco tiempo, y eso es gracias al equipo de trabajo que formamos, ya tiene un peso propio en el esquema institucional de Jujuy, y creo que eso, espero, con los años rinda sus frutos. Como lo repito, no esperemos una receta mágica o una receta inmediata, de resultados instantáneos. Digamos, estamos trabajando con una cultura, no solamente trabajamos con funcionarios públicos, trabajamos con una cultura en donde arraigan prácticas que pueden llevar a los funcionarios, que son parte de la sociedad, créase o no, son parte de la sociedad, y creemos que estamos y tenemos el orgullo de estar en un puesto muy especial, relevante a nivel internacional, porque digamos, la corrupción hoy es un tema que está en boca de todos. Sabemos lo que ocurrió en Brasil, sabemos las discusiones que hay en Estados Unidos, etcétera. Digamos, conocemos el trasfondo, y creo que el rol que cumplimos es relevante. Ahora, debemos esperar a que esto rinda sus frutos y apostar fuerte a ello. Y apostar a las nuevas generaciones, ¿no? Por supuesto, que son mucho mejores que las nuestras. De hecho, la Oficina Anticorrupción... Esto es un comentario así como para cerrar la nota. Yo soy bastante más grande que usted. Y yo me acuerdo cuando Carlos Menem era presidente de la Nación y habló de Yacyretá. Claro. Y dijo, Yacyretá es el monumento a la corrupción. El problema es que quedó en la frase nada más, porque nunca más se supo quién eran los culpables de semejante hecho de corrupción. Joaquín Millón Quintana, muchísimas gracias por haber estado acá. Muchas gracias por la invitación y un gusto. Y a ustedes les pedimos que nos acompañen. En el próximo bloque vamos a hablar de teatro, ¿no? Esta cosa que nos gusta tanto, porque va a estar la directora y actriz Cecilia Oviedo. Seguimos en Extraños en la Noche, lo habíamos anunciado. Cecilia Oviedo es actriz y directora teatral, integrante del grupo Clap Clap. Presentó Cartas en Bicicleta a fines del 2016, donde ganó el Festival Provincial de Teatro. Esta misma obra ahora fue a Mendoza, a otro Festival Nacional del Teatro. ¿Qué premios salieron? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sacamos primer premio en la fiesta provincial de Jujuy, en 2016, como bien dijiste, y el premio es ir y participar de la fiesta nacional del teatro. Mendoza. En Mendoza, en donde van todas las obras seleccionadas del país de teatro independiente, y se muestran todas las obras, todos los espectáculos. Además de presentar Cartas en Bicicleta, ¿tuviste tiempo de ver teatro de otras provincias? Sí. Si bien no vi todas, pero sí tuve tiempo. Estuvimos a lo largo de 9 días en Mendoza, en donde a lo largo de esos 9 días se muestran todos los espectáculos de... ¿Qué teatro viste? ¿Qué es lo que te transmitió el teatro que se está haciendo, el teatro independiente que se hace en la Argentina hoy? Y bueno, casualmente, eso me gustaría compartir con ustedes, es que estos espacios, estos encuentros nos permiten a nosotros ver qué se está haciendo en las diferentes partes del país. Ya, si bien no tenemos la oportunidad de estar viajando por todos lados, los encuentros nacionales nos permiten poder, es como una ventana hacia todo el país, saber qué está pasando en el quehacer teatral del país y en los diferentes puntos. Y bueno, lo que se pudo ver es eso, la pluralidad, digamos, de propuestas que hay en las diferentes partes del país.
propuestas totalmente diferentes, búsquedas diferentes, ¿cómo decirte? Bueno, las búsquedas... a ver, sí. vamos a tratar. La gente que hace teatro en Jujuy, vos o los dramaturgos, los que escriben teatro, en Jujuy, ¿escriben lo mismo que puede escribir un teatrero en Córdoba, en la capital federal o en Chubut? No. 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 Por ahí se escribe lo mismo, pero siempre desde un punto de vista. O sea, es sorprendente cómo vas a ver una obra, la misma obra, puedes ver la misma obra de un autor hecha por diferentes grupos y son propuestas y estéticas diferentes. ¿Te gusta la dramaturgia de hoy? Sí, me gusta. Es más, nosotras con Paula Requiuto, que es la codirectora, digamos, de la obra, nosotras escribimos nuestra obra Cartas en Bicicleta. Ah, ustedes son sí, nosotras somos las autoras de la dramaturgia de esta obra. ¿Y qué quisieron expresar en esa dramaturgia? ¿Qué quisieron contarle al público? Y bueno, primero que nada, también es cómo fue evolucionando, digamos, la obra, cómo devino a una obra, digamos. Primero comenzamos jugando, porque esto comenzó hace muchísimo tiempo. Comenzamos jugando con ganas de estar en el escenario más que nada. Y nosotras somos mucho del cuerpo, porque venimos del lenguaje corporal, pertenecemos a otro grupo que es danza teatro, y más que el decir es decir con la palabra, es del decir con el cuerpo. Entonces nosotros explorando desde el cuerpo comenzamos a ir hacia el texto. ¿Cómo explicarte? Haciendo un juego teatral, luego decía, qué bueno esto que salió, lo escribamos. Y así empezamos. Han ido armando la obra. Hemos ido armando la obra desde el movimiento primero del cuerpo y luego fuimos al texto. Es muy interesante. El otro día leía a un especialista, Marcelo Solá, leía un especialista en lenguaje corporal, ¿no? Y este especialista decía que el 58% de la expresión del ser humano es a través del cuerpo, de la gesticulación, de los ojos, de las manos, y solamente creo que era un 10% a través de lo que uno verbalizaba. Tal cual, sí. Por ahí por ahí uno se calla mucho, pero con el cuerpo decís todo, digamos. Y bueno, nosotros trabajamos a partir de eso. Hay partes de la obra en donde es mudo. Son escenas que son totalmente mudas y es solo acción, nada más. ¿Y la gente se engancha en eso? Sí, se engancha. A pesar de que no hay una palabra, la gente está expectante todo el tiempo de qué es lo que pasa en la escena, qué está sucediendo. Cuando vos te sentás a escribir, ¿no?, una obra, ¿en base a qué la empezás a escribir? ¿Cuáles son las primeras sensaciones que se te cruzan para empezar a poner las primeras palabras? Y podés, son diferentes disparadores, tenés ganas de expresar un sentimiento, comenzás a escribir sobre ese sentimiento. Casualmente estuvimos haciendo un taller acá en la Fiesta Nacional, que nos lo ofrece la Fiesta Nacional, eso también está bueno de parte de la organización. Estuvimos asistiendo a un curso de dramaturgia y casualmente se llama del dispositivo de la palabra a la dramaturgia. O sea, cómo encontrás todo un texto a partir de una palabra que es tu disparador, digamos. Y son diferentes técnicas que podés, una anécdota que te cuente un amigo, vos la transformás, o una tuya, la transformás, la podés ir distorsionando. ¿Cuánto influye lo propio o lo que que le cuentan de afuera a la hora de escribir? Porque yo conozco gente que escribe únicamente a partir de lo que sienten en determinados momentos, en determinadas circunstancias, y otros que necesitan sí o sí alimentarse de terceros. Claro, sí, es la opción que tiene el escritor o el deseo. Tuyo, por ejemplo. Y
En mi caso, me alimento de todos lados, digamos. Me gusta ver cosas y decir, bueno, acá esto está bueno, desarrollarlo por acá. Con mi compañera Paula charlamos mucho. Nosotras somos como un equipo, un dúo. Ninguna de las dos hace una cosa por un lado, así que nosotras ahí, yo siempre digo que somos como una dualidad. Yo soy como muy fantasiosa y ella es como más realista, entonces ahí armamos un buen equipo. Entonces yo fantaseo mucho y viendo el trabajo de otra gente también por ahí me vuelvo a la tierra un poco. Entonces sí, me alimento de todos lados, digamos. Sí. ¿Cómo llegaste al teatro? Y yo llegué al teatro, a ver, siempre de chiquita me gustaba mucho. En el colegio por ahí teníamos que hacer alguna dramatización y me encantaba todo esto de la fantasía, de poder crear cosas, alucinar, digamos, a los espectadores, de decir cómo hizo esto o cómo hizo aquello, y eso desde pequeña. Luego comencé con Edmundo Afora un taller y de ahí enganché. Después estuve en la Tito Guerra y no sé, me apasiona el teatro. Ahora la pregunta la es, magia, digamos, que tiene el teatro. ¿vos quisiste hacer teatro cuando comenzaste o querías ser famosa? No, más que nada quería hacer teatro, sí, más que famosa. O sea, ¿no te interesaba tanto una marquesina? No, no me interesa tanto, me interesaba mucho más, me apasionó el teatro, me embrujó cuando empecé a ver obras, es como que me atrapó. Hay muy buen teatro en Jujuy, ¿eh? Hay buen teatro, sí, sí. Lástima que, y esto lo conversábamos el otro día con el Chuni Iriarte, lástima que todavía tengo la sensación de que la gente no sabe que se hace muy buen teatro acá. Algo está faltando, que la gente, el común denominador de las personas, no saben que se hace muy buen teatro en Jujuy. Sí, yo creo que más que no saber, creo que es algo de la nueva era, digamos. Uno, en vez de, la gente, hablo en general, en vez de salir al teatro, decir, bueno, me voy al teatro, prefiere quedarse en la casa, a ver la tele, un showmatch, una cosa más banales, digamos. Más banales, sí, puedes llamarlo así. Por ahí he temido por el teatro, que ya lo sentía como una especie en extinción, digamos. Pero yendo a encuentros como este, o con esta obra que yo siento que tuvo mucha convocatoria, tenemos mucho público siempre, la gente le gusta, vuelve a verla la obra. Por ahí tengo un granito de esperanza, digamos, del teatro. O sea que cuando apareció la televisión, cuando el mundo conoció la televisión, era el apocalipsis de la radio. Listo, se terminó la radio, y sin embargo la radio sigue viva. Sigue viva. O sea, hay espacio para todos. Hay espacio para todos, hay que ver cómo nos hacemos espacio, ¿no? Y cómo llevar la gente al teatro. Ahora el Instituto Nacional de Teatro se está moviendo bastante, hay planes de formación de espectadores, porque los jóvenes más que nada son los que les falta mucho teatro. Hay muchos chicos que jamás fueron a ver una obra de teatro y cuando la ven, se fascinan, les gusta, se interesan. Entonces yo creo que por ahí es concientizar, llevar a los chicos al teatro. Podemos dos. Sí. ¿Por qué le dirías a un chico de 17 años, anda, sentate en una sala de teatro y ve esta obra del Teatro Independiente de Jujuy? Y casualmente para esto, para que se fascine con lo que es el teatro. Es un arte vivo, que vos vas a ver un actor ahí enfrente y jamás va a ser lo mismo, digamos. Si vas a ver una obra,
nunca va a ser la misma función, jamás. ¿No hay dos funciones iguales? No hay dos funciones iguales, no. Ahora, la otra pregunta, ¿por qué a ese mismo chico de 17 años le decís, anímate y anda a un taller de teatro? Y para que pruebe, hay chicos que le va a gustar mucho estar en un taller de teatro porque son expresivos, porque tienen ganas de expresar algo. Hay otros que no, van a preferir expectar, digamos. Pero está bueno que vayan, que prueben si les gusta. Hay muchos chicos que no se animan. Nunca mandaría a alguien para decirle, bueno, sos tímido, probá el teatro. Mucha gente utiliza el teatro como medio para desinhibirse. Desinhibirse, no es psicoanálisis, no es para psicoanalizar del teatro, yo creo que es más que nada para disfrutarlo. Vos sos actriz y directora, ¿de dónde te gusta estar más? ¿Atrás de bambalinas o sobre las tablas? Es difícil, es difícil. Yo creo que si tendría que elegir, podría estar detrás de bambalinas, sí. ¿Te gusta Porque más? es como que me gusta estar en todo. Quiero estar en todas las funciones. Entonces, creo que sí, me gusta más estar un poquito detrás de bambalinas, sí. ¿Qué me da el teatro independiente a mí como espectador que no me da el teatro comercial? Y la calidad, digamos. Yo creo que más que nada la calidad o la sensación o lo que te transmite el actor. El teatro comercial es más espectáculo. Ahí me gustó esa distinción, ¿no? Entre lo que es el espectáculo y lo que es el teatro. Sí, yo creo que es un poco más vacío el teatro comercial. Es un poco más vacío, pero te va al teatro independiente y está más lleno de sentimientos y de ideologías. El otro día con el Chuniel, yo le preguntaba, cuando él comentaba, ¿no?, que con mucho esfuerzo había logrado tener su propia salita de teatro, y él me decía, hay algo que es central, me dice, el escenario tiene alma. Aunque no haya nadie en la sala y no haya nadie en el escenario, porque es a las 10 de la mañana de un miércoles, dice, el escenario tiene alma. ¿Vos sentís lo mismo arriba de un escenario o cuando lo mirás? Sí, son sentimientos re fuertes, digamos. Yo me subo al escenario y me olvidé de todo. Muchas veces me pasó de estar muy enferma antes de salir a escena y mis compañeros me dicen, no te preocupes, ya se te va a pasar. Y tal cual, subo, me olvidé, no sentí nada, ningún dolor, hice todo, no sé, es mágico. Y debe tener mucho que ver esto que dice el Chuña, que tiene alma a estar ahí, o es la energía que te devuelve el público, que te llena tu propio cuerpo, que por ahí te sentís una piltrafa y después te subís ahí y es la adrenalina, la energía que... ¿Hay buena relación entre los distintos grupos de teatro independiente en Jujuy? ¿Si hay relación? Sí, hay buena relación. Sí, hay buena relación. Tengo como la sensación todo, que es muy sí. solidaria la gente del teatro, ¿no? Entre ellos. Creo que no hay tanta historia de egos, sino que es mucho más... Es una sensación nada más que tengo. Claro, no, sí hay solidaridad, pero sí también hay mucho ego. El actor es puro ego. Pero sí, siempre que hemos necesitado ayuda de otros grupos, nosotros hemos pedido opiniones y nunca nos las negaron, jamás. Así que por ese lado sí hay mucha solidaridad acá en Jujuy. No te sabría decir en otros lados, pero... ¿Cómo sí. haces para que el personaje no se lleve puesta a la persona? Ay, qué pregunta, el personaje que no se lleve puesta a la persona. Y
Bueno, el personaje que yo hago acá en Cartas de Bicicleta, o que todos hacemos acá en Cartas de Bicicleta, es, tiene mucho de clown, y que el clown es, lo llevas adentro, es muy personal. O sea, estos personajes tienen mucho de nuestro propio ser. Es como que sí, nos come un poquito ahí el personaje, pero porque es parte de la técnica que estamos usando en este caso, que es el clown. ¿Alguna obra que te gustaría hacer en algún momento de tu vida de los clásicos de la dramaturgia mundial? De los clásicos de la dramaturgia. Y hay muchas obras. Hay una obra que a mí me encanta, pero ya la hicieron varios grupos, y uno de acá, de Jujuy también, una obra que se llama Freak Show. Me encanta esa obra. Pero bueno, ya la hicieron. No creo que... Pero te gustaría hacerla en algún no lo tengo en planes, pero sí, me encantaría, sí. Y bueno, otras obras también seguramente que no me vienen ahora a la mente, pero hay bastantes obras que me gustaría hacer. Cecilia, muchísimas gracias por haber estado en Extros Extraños de la Noche. Justamente esta semana se cumplen 50 años de la primera edición de Los 100 años de soledad. Ah, mira. Justo esta semana. Justo esta semana, bueno. Esa obra maravillosa, ¿no?, de la literatura mundial. Sí, bella, bella. Y García Márquez consumía mucho teatro. Sí. Muchísimo teatro independiente consumía García Márquez. Es más, era un promotor de todas estas actividades, ¿no? En el Instituto Claro. García Márquez en Cuba fomentaba todo este tipo de actividades. Así es, sí. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. muchas gracias a ustedes, y bueno, y quisiera mandarle el mensaje a toda la gente que vaya al teatro. Les sigo diciendo, vayan a ver toda la obra de teatro, y bueno, y apoyen el teatro jujeño. Que es muy bueno. Es muy bueno, sí, sí. Es un tracto de excelencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en estos extraños en la noche, y será Dios mediante hasta el próximo jueves acá por la señal de Canal 2. Chao.